¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en su programa de Perdón y Amistad Ministerios. Es un placer estar nuevamente al frente por ahí en su televisor, quienes escuchan a través de la radio, las redes sociales. Es un privilegio pertenecer a este espacio en este momento, lo que este enorme medio de comunicación abre sus puertas para que estemos compartiendo la palabra del Señor y así poder edificarnos mutuamente, porque somos parte de escuchar, de recibir, del poder comentar, reflexionar, meditar. A eso nos ha llamado nuestro Señor en todo tiempo. Así es que un cordial saludo, un fuerte abrazo para todas aquellas personas que se encuentran mirando este programa. Un saludo para nuestros hermanos por ahí de Borbollón, Carrillo Puerto, aquí mismo Compostela, en Las Varas. Y bueno, vamos a dar inicio en esta tarde. Hay un tema que es bastante especial, que esperamos, como siempre, esté usted disfrutando la palabra del Señor. Es lo mejor que pueden recibir nuestros oídos, nuestro corazón, para que esto produzca beneficios también en nuestra mente, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así es que vamos a dar inicio una vez más en esta tarde y vamos a abrir la escritura. Tengo la versión lenguaje actual, la Dios habla hoy, también la nueva traducción viviente, y vamos a tomar la que más se apega un poquito mejor a nuestro castellano en palabra, y vamos a ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 19, versículo 16. La escritura nos habla de un encuentro muy especial entre un joven y Jesús, también en los discípulos haciendo preguntas a nuestro Dios. Y vamos a posicionarnos ahí en la escritura. Recuerde, si usted tiene a la mano una Biblia, le recomiendo que en este momento la abra, estemos estudiando y recibiendo la palabra juntamente en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo 16, que tiene como título: El joven rico habla con Jesús. Y en esta porción de la escritura nos dice la palabra del Señor: un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Jesús le dice: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice el joven: todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué más me falta? La narrativa es impresionante, porque si nos ponemos a ver las figuras que nos muestra la escritura, nos habla de un joven que es rico, tiene recursos económicos suficientes, tiene una muy buena posición. Quiero imaginarlo de esta manera. Al parecer no le hace falta nada, es una persona muy próspera. Imagínense lo que es la etapa de la juventud. Habla, pues yo creo que también de una muy buena administración en el ámbito financiero. Entonces es un hombre que está cubierto en la cuestión material para tener una vida, podemos decir, digna, sin preocupaciones, escasa incertidumbre sobre lo que está sucediendo en su entorno. Pero la escritura nos muestra un joven que toma una determinación y va a dialogar con Jesús. Hay muchas cosas que podemos lograr en esta tierra. Algunos de nosotros, en su mayoría, establecemos proyectos en nuestra vida, metas, objetivos para llevarlos a cabo. Y yo creo que en este joven no era la excepción. Cuando llegamos a cumplirlos, cuando los vemos realizados, pues nos sentimos muy bien, nos sentimos que hemos alcanzado cierta plenitud en nuestra vida y estamos listos para emprender algo más.
y más cuando las finanzas, las cuestiones materiales están fluyendo en nuestra casa o nuestro alrededor, en el trabajo, hay producción, hay resultados, hay beneficio para nuestra vida. ¿Por qué comento esto? Bueno, resulta interesante que una persona joven y que tenga pues sus finanzas muy bien equilibradas, hay sostenibilidad en él, se acerque a Jesús buscando algo más. Eh, Ese algo es lo que tal vez, ¿verdad? Este joven no pudo comprender. Ahorita vamos a desglosar un poquito más la manera en cómo se puede obtener. Porque una persona que es lista en el manejo de las finanzas y de los recursos, ¿verdad? Es muy viva, hay vivacidad en él para poder alcanzar todas las cosas. Y generalmente quien obtiene esos muy buenos resultados y ha hecho un ejercicio de ello, quiere ir por más. Quiero pensar que esto es lo que está llamando la atención en la vida de este joven y estaba interesado en obtener lo que es la vida eterna, algo de lo que constantemente estaba hablando nuestro Señor Jesús y que enseñaba también lo relacionado con ello. Así que este joven se acerca a nuestro Señor y le hace una pregunta. Le dice, Maestro bueno, ¿qué bien puedo yo llevar a cabo para obtener la vida eterna? Repito, en un gran porcentaje las personas que tienen finanzas estables son muy dadas a llevar a cabo acciones, obras en beneficio de la sociedad. Trátese de personas con capacidades diferentes, quienes es fácil estar brindándoles un apoyo, personas necesitadas, ¿verdad? Que viven en la pobreza, en escasez de recursos, o participar con alguna asociación que estén beneficiando cierto sector o cierta área. Podemos hablar también cuestiones de animalitos, ¿verdad? Lo que son el proteger a los perros, qué sé yo, se habla a veces de ballenas y bastantes cosas. Entonces, cuando hay recursos y más a nivel empresarial, es fácil, ¿verdad?, estar financiando ciertas actividades que traen beneficio para la cuestión social, para la sociedad misma. Entonces este joven estaba haciendo una pregunta, ¿qué bien haré? Le dice a Jesús para obtener la vida eterna. Quiero realizar algo, te estoy preguntando, Jesús, porque estoy interesado en ello. Si hay alguna acción, alguna actividad que yo pueda desarrollar para que a final de cuentas yo pueda obtener eso que tanto necesito, la vida, porque quiero pensar que tenía bastantes cosas, mucho de ello estaba a su alcance, pero estábamos tratando con la vida eterna. Entonces hay una respuesta de parte de nuestro Señor Jesús, pero lo que llama la atención es acerca de la bondad. En la versión Reina Valera, el Señor Jesús le dice a este joven, ¿por qué me llamas bueno? Antes de preguntarte qué es lo que puedes hacer para obtener la vida eterna, darte una enseñanza acerca de ello, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús a este joven. Y dice, bueno, solo hay uno, Dios. Entonces vea que no contesta Jesús rápidamente la pregunta acerca de la vida eterna, sino que le llama la atención la expresión de este joven rico. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna o obtener la vida eterna? Y eso es lo que llama la atención de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios. Entonces ahí estaba Dios mismo. Este Dios estaba platicando con este joven y le iba a dar una exposición tremenda relacionada con esa pregunta. Y la respuesta de Jesús para este joven le dijo, si quieres entrar en la vida eterna, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la expresión de este joven le dice a Jesús, todo eso ya lo he cumplido. Vea, qué cosa tan tremenda. Hay un joven que es rico, Jesús le dice que para obtener la vida eterna necesita guardar los mandamientos,
El joven le dice, ¿cuáles mandamientos? Jesús expone, ¿verdad? Prácticamente le está diciendo, pues no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre. Ordenamientos establecidos en la ley mosaica. Y le dice el joven, todo esto ya lo he guardado, todo esto ya lo he guardado. Vea la convicción y la certeza plena que existe en el corazón de este joven para decirle a Jesús que todo eso él ya lo ha guardado, que se ha ocupado de ello. Ahora, esto pues prácticamente quiero decir que era imposible, era imposible, o sea, guardar en plenitud, decir en un 100%, con cabalidad, con perfección, las ordenanzas en ese tiempo dadas por nuestro Señor, pues era imposible, por eso vino Jesús a morir en la cruz del Calvario, para quitarnos todo peso de encima, quitarnos todo pecado, ¿verdad? Limpiarnos y precisamente hacernos justos delante de Él, sin mancha alguna, por el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, por su preciosa sangre. Pero este joven, por eso les digo, quiero mantenerme con esa idea en este momento, tenía esa convicción que había hecho todo el esfuerzo posible por mantenerse en un buen nivel, guardando los mandamientos. Y le dice a Jesús, todo esto yo lo he guardado, todo esto yo he estado al pendiente de cumplirlo. Pero le hace otra pregunta al joven, entonces Jesús, ¿qué más me falta? ¿Hay alguna otra cosa que a mí me haga falta para poder obtener la vida eterna? Y Jesús le contesta, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo y luego ven y sígueme. Vea cómo si nosotros tomamos esto literalmente, hasta pudiéramos en un momento dado, bueno, decir, ¿por qué Jesús expresó esto al joven? Pues era un joven que a lo mejor durante gran parte de su vida se había dedicado a administrar tal vez algo que su padre tenía en ese momento, que había heredado su padre, no sé. Lo que sí es que había recursos que él estaba administrando y le iba muy bien. ¿Por qué Jesús le dice que venda todo lo que tiene, todo lo que tenga, y que lo dé a los pobres? Y después le dice, vaya y empiece a seguirlo. Entonces, si nos vamos en la cuestión meramente literal o a lo que pudiera existir en un razonamiento lógico, una reflexión lógica de un corazón meramente humano, diríamos, bueno, pues es que a lo mejor este joven tenía razón, era imposible para él dejar todo esto por lo que había trabajado, las cosas que tal vez dependían de él y de buenas a primeras, pues vender todo a los pobres, seguir a Jesús. Pero no estaba Jesús tratando precisamente con esa circunstancia materializada o esa expresión materializada, sino que Jesús estaba dando en el punto medular del corazón de este joven, en el punto álgido, en el punto sensible, porque el corazón de este joven estaba unido a la riqueza. Ahí estaba el tesoro de este joven y por lo tanto, si lo dice la escritura, ahí estaba su corazón. Estaba unido a la riqueza. Por lo tanto, le era muy difícil o casi le era imposible para él en ese momento de razonamiento lógico desprenderse de todo lo que tenía material para poder obtener lo que es la vida eterna, algo en ese momento con un entorno muy espiritual. Sí, él tenía riquezas materiales, pero le hacía falta algo más, la vida eterna. Y esto solamente lo podía entregar Jesús, creer en Él por todo el plan y el propósito divino. Pero ¿qué sucede? Da en el punto medular Jesús porque nuestro Señor Jesús tiene un escáner, escanea, es una analogía, escanea el corazón perfectamente del ser humano. Para Él no es nada difícil, Él tiene esa capacidad junto con muchísimas más, Él es Dios. Entonces Él ve el corazón, Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Jesús conoce nuestras intenciones. Tal vez nosotros como seres humanos no podamos comprender, no podamos entender
mucho menos dilucidar lo que puede haber en el corazón de alguien. Y te digo, pues prácticamente no sabemos lo que está pensando. Tal vez podamos intuir por medio de una expresión externa, por medio del desarrollo de una vida, podamos formarnos un concepto, una idea de cómo es tal y cual persona. Pero Jesús conocía el corazón, lo más íntimo del ser del hombre, conocía los pensamientos, algo que no está a nuestro alcance humanamente hablando. Entonces él pudo ver el corazón de este joven. ¿Por qué? Porque Jesús vino a tratar con el corazón. Vea, sí hay una distancia enorme, en lo que nosotros exteriorizamos o las acciones que llevamos a cabo. Este joven con bastante fuerza económica, le digo, quiero verlo de esa manera, tal vez no se la pensaba o no existía algún impedimento para llevar a cabo alguna obra de caridad, una obra de beneficio social, distinto tipo de acciones porque tenía recursos. Entonces, desprenderse de un poco de ellos, supongamos digamos un 5%, un 2%, un 1%, menos de ello, no le causaba ningún perjuicio en su mente y en su corazón. Tenía la capacidad de hacerlo, pero cuando Jesús le dice, deja todo lo que tienes, y no nomás le dice, deja todo lo que tienes, porque ok, se los voy a mantener ahí por un momento. Lo voy a dejar ahí bien cuidadito, voy a tapar todo lo que tengo, voy a poner ahí mayordomos para que me lo estén trabajando, voy a hacer acciones de resguardo, pero no el Señor Jesús habla de un desprendimiento, pero que va a pasar de unas manos a otras. Vas a vender, te vas a deshacer de ellos y lo vas a regalar, lo vas a dar a los pobres. Y dice la escritura que el joven rico escucha esto y se va triste, dice la palabra de Dios. ¿Por qué se va triste? Porque era muy rico. Entonces no se va este joven ni consolado, yo pienso que dio la espalda y ¿cómo puedo desprenderme de todo eso? Y este joven equilibraba entre la riqueza que él tenía, lo ponía en una balanza, y la vida eterna, como él estaba viviendo lo material en ese instante, a partir de esfuerzos, qué sé yo, algo había llegado a su vida, ¿verdad? Se había depositado ahí, a lo mejor por herencia, no sé, pero era rico. Entonces ponen una balanza y dice, no, es que primero está la riqueza que la vida eterna, porque me tengo que desprender de todo ello. Pero lo que hizo Jesús nada más es traer claridad a la vida de este joven de lo que había en su corazón. Porque Jesús siempre quiere ser, y Él anhela que en todo tiempo Él sea nuestra prioridad, Él sea la prioridad en nuestra vida. Entonces Él estaba tocando el corazón, lo sensible del corazón de este joven. Decía, algo te hace falta por dejar, porque este joven le hace la pregunta, ¿qué más me hace falta? He guardado los mandamientos, he dado mi mejor esfuerzo para ello, pero ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Lo estaba tocando el punto medular de su corazón, porque Jesús siempre quiere ser una prioridad en nuestra vida. En pocas palabras le dice al joven, necesitas, ¿verdad?, ponerme en tu corazón por delante de todas las riquezas. Ahora, veamos esta parte. No es malo tener recursos materiales, ser rico, tener un buen estatus económico. Para eso, pues se logra con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, en ocasiones sacrificando algunas cosas por ahí que tenemos muy cercanas a cada uno de nosotros, y se logra un buen estatus. Pero Jesús está diciendo, pueden ser las dos cosas, pero siempre, ¿verdad? Quiero tu corazón. Quiero ser una prioridad en tu vida. Quiero ser la prioridad en tu corazón. Pero este joven no lo entendió en esos niveles. Lo entendió liso y llanamente. Y Jesús dice, lo que yo quiero es ocupar ese lugar en tu corazón que en este momento están ocupando las riquezas. Por eso este joven se fue triste,
con la palabra dada por nuestro Dios, y así lo dice la Escritura, porque era muy rico. Y a partir de ahí nuestro Señor Jesús le trae una enseñanza a los discípulos. El versículo 23 del Evangelio de San Mateo, capítulo 19, dice: Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente, no dice imposible, dice difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Porque el hombre rico pone siempre su confianza en las riquezas, en lo que las riquezas pueden llevar a cabo en su vida. Y ciertamente con el dinero puedes lograr muchísimas cosas, mucho, mucho con el dinero está a tu alcance. Pero no se trata de eso con el Señor, no se trata de eso con el Señor. Hay cosas que el ser humano, aunque tenga muchísimos recursos, hablando de la cuestión material, no las puede alcanzar, porque solo pertenecen al Señor, y hay maneras de alcanzarlo en principios espirituales. No se trata de cuestiones financieras de ninguna manera. Entonces Jesús les trae una enseñanza a los discípulos y les dice: difícilmente, ¿verdad?, un rico va a entrar en el reino de los cielos. Un rico va a dar prioridad, ¿verdad?, a mi persona, a Jesús, a Dios en su corazón, antes que a las riquezas. Vean, por ello el joven decía: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Porque en su ejercicio, en el ejercicio de su vida, no le costaba ningún trabajo hacer ningún bien, siempre y cuando no fuera a afectar su riqueza, su patrimonio en gran manera. Él estaba dispuesto: ¿qué bien haré? Estoy listo para hacer obras de caridad, beneficios sociales, a cualquier otro tipo de asociación, apoyarla para el cuidado de los animales, para que no se extingan, ¿verdad?, aquellos que están en peligro de extinción. Situaciones de ese tipo no le costaba trabajo, pero el Señor tocó el punto medular, su corazón, y sabía dónde era necesario que este joven cambiara su manera de ver las cosas, entregar su corazón a Jesús. Entonces les dice a los discípulos: muy difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraban más aún y decían: entonces, después de estas palabras, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá obtener la salvación? Jesús los miró y les contestó: para los hombres esto es imposible. El ser humano, por más que quiera, por sus propios esfuerzos, obtener la salvación, dice Jesús: imposible, imposible. No hay obra, humanamente hablando, que permita, se haga posible la salvación del ser humano. Porque la salvación, es por gracia, es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente Él podía traer ese regalo para nuestra vida. Así es que ni una obra por parte de nuestra persona, en beneficio de cualquier tipo de sector, cualquier acción, iba a traer la salvación para nuestra vida. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros estábamos muertos ya en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ya nos encontrábamos sin esperanza aquí en la tierra, sin Dios. Así estábamos ya muertos. Usted dice: no, pero ¿cómo puede decir eso? Si, mire, está nuestro corazón palpitando, tenemos movimientos. Sí, lo dice nuestro Dios, porque no teníamos esperanza. Todos teníamos pecado en nuestra vida. Pero llegó Jesús para limpiarnos con su preciosa sangre y responder por cada uno de nosotros. Y es por ello que alcanzamos esa salvación tan grande. La limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús que nos ha lavado. La vida a través de creer en Él, que Él murió, pero al tercer día resucitó y nos dio vida juntamente con Él. Así que todo esto es un regalo. Por eso le dice nuestro Señor a sus discípulos: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Vea qué expresión tan maravillosa de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Quién podrá salvarse? Para el hombre esto es imposible, pero para Dios es posible. Todo es posible para nuestro Señor.
todo está a su alcance. Él es Dios, Él tiene planes, Él tiene propósitos maravillosos para nuestra vida y estaba trayendo la enseñanza a través de estas acciones, de esta pregunta, de estos acercamientos, de estas figuras que nos muestra la palabra para que nosotros estemos creciendo en Él. Pedro le dice entonces, a ver, Señor Jesús, te voy a decir algo, le dice Pedro, son sus discípulos, acaban de observar el diálogo de este joven con Jesús, quiero verlo de esa manera, pusieron atención a las palabras y le dice Pedro, a ver, Señor Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Vea, al joven rico, el Señor Jesús le dice, guarda los mandamientos. El joven le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Tengo la convicción plena que he hecho mi mayor esfuerzo por hacerlo. Está muy bien. A ver, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven rico se fue triste. Entonces da una enseñanza relacionada con ello el Señor Jesús. Pero ahora Pedro le pregunta, a ver, Jesús, ya vimos esta situación y nosotros lo hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo. Lo que tú le estás diciendo al joven rico, nosotros ya lo hemos hecho. Tú le dices al joven rico que deje todo lo que tiene, que lo venda, ¿verdad? Que vaya contigo y te siga. Y nosotros lo hemos dejado todo, Jesús. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y viene una pregunta interesante. Le dice Pedro a Jesús, ¿y qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? O sea, nosotros ya nos encontramos, dice Pedro, del otro lado. Ya estamos entre lo que dejamos todo y te estamos siguiendo. Pues este joven es rico. Él pues prácticamente optó por no dejar sus riquezas, pero repito, estamos hablando de cuestiones del corazón, cuestiones en el interior. No estamos hablando de esas cuestiones materializadas, sino Jesús daba en el punto medular de su corazón, en lo que le hacía falta en su corazón. Y Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido, y te hago una pregunta, Jesús, ¿qué vamos a recibir? ¿Nosotros qué vamos a recibir? Jesús también les responde, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vea, es una connotación del reflejo del diálogo de Jesús con el joven rico. Porque el joven rico dice, tengo cosas materiales y la vida eterna como que me suena así, sí, algo que sí me interesaría alcanzar. Pero le dice el joven rico, pero no a los niveles de poder dejar todo lo que tengo por buscar algo que tal vez sea espiritual o algo que va más allá de esta vida. Sabemos que la vida eterna se disfruta en este tiempo también, es el conocimiento de nuestro Señor, la vida que Él ofrece para usted y para mí en este tiempo y también posterior a que abandonemos este cuerpo. Y dijo el joven, como que no me resulta muy interesante, ya hay un desequilibrio en esta balanza, por lo tanto me inclino a mantener mis riquezas. Pero Pedro le dice, nosotros, tus discípulos, lo hemos dejado todo, ¿y qué vamos a recibir? Bueno, él pone una cuestión espiritual, algo a futuro. Ustedes que me han seguido sentarán también en 12 tronos para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. Todo esto será a futuro. Y todos los que por mi causa hayan dejado, fíjese bien, ahora vamos al presente, dice Jesús. Todos los que por causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o hijos, terrenos, dice Jesús, recibirán 100 veces más. El Evangelio según San Marcos dice, en este tiempo, agrega. Aquí en Mateo no utiliza esa expresión, pero el Evangelio según San Marcos sí, recibirán 100 veces más y también van a recibir la vida eterna. En este tiempo, vea la respuesta de Jesús para Pedro. Ustedes tienen una recompensa a futuro, pero también tienen recompensa en el presente. Y dice, todos los que por causa mía hayan dejado. Repito, hay algo que es bastante interesante
y que espero que el Espíritu de Dios esté hablando a nosotros en esta tarde, que debemos de comprender en esos niveles espirituales, porque nuestro Señor Jesús eh, da en el punto medular que es el corazón, repito, en el corazón, en el corazón. Cuando el joven rico le dice, debes dejar tus bienes, tus posesiones, tienes que vender y entregarla a los pobres, aquí le está diciendo a los discípulos, en especial también a Pedro, y todos los que por causa mía hayan dejado, por mi causa, por mí, dice Jesús, hayan dejado. Pero ¿en dónde surge el principal desprendimiento? El joven rico se fue al desprendimiento material, rápido, ahí, el desprendimiento material. Pero no empieza ahí el desprendimiento. El desprendimiento empieza en nuestro corazón. Vea, ahí está la realidad de las cosas. Hablando en términos espirituales, ahí está la realidad espiritual de lo que viene a ser Jesús en nuestra vida. El desprendimiento empieza en el corazón, en el corazón. Quiero ponerlo en la mesa o sobre la mesa en esta tarde, que aún no se ocupa ni desprenderte de estas cosas para que ya te hayas desprendido de ellas en el interior. Entendámoslo, es el desprendimiento del corazón, del corazón. Y el joven rico se fue al ámbito materializado en ese instante. Ya, desprenderme de estas cosas. No, por eso fue triste. Pero dice Señor, el desprendimiento no empieza cuando tú agarras un objeto, lo pones retirado de ti, o no pertenece nada más, no pertenece más a ti. El Señor Jesús no va a eso. El Señor Jesús va al corazón. O sea, el blanco es el corazón del hombre. O sea, el desprendimiento empezó ahí en el corazón. Que tú no dudes. O sea, en pocas palabras, que tengan ustedes la convicción plena de que yo ocupo el primer lugar en sus vidas. Que lo demás es secundario. O sea, puedes estar unido a ti, puedes desarrollarlo, administrarlo, fluir en ello, pero el Señor dice, yo necesito que tú me des el primer lugar en tu corazón. Se trata del corazón. No se trata, el enfoque no es en lo material directamente, sino se trata en cuestiones del corazón. Por eso cuando llegaban los religiosos y le preguntaban a Jesús si era permitido que se diera carta de repudio o de divorcio, de separación, si estaba permitido que el hombre le diera a su mujer carta de repudio, y empieza el Señor con su exposición, ustedes dicen esto, pero yo les digo en una correcta interpretación, y empieza a manifestar cuando llega también la cuestión del adulterio, hablamos de la cuestión del divorcio, incluso en el mismo adulterio, el Señor Jesús no se va al acto mismo, a la acción del ser humano, ¿verdad? A lo materializado. Él dice, yo les digo, ustedes han leído, ustedes han escuchado, pero yo les digo que cualquiera que empiece a codiciar a una mujer, ¿verdad? Hacerlo en una manera que no es correcta delante del Señor, ¿verdad? Cualquiera que empiece a llevar acciones de codicia, o sea, que con su mirada en su corazón empiece a llevar a cabo maquinaciones, su mente pensamientos acerca de algo que no le pertenece, en este caso una mujer que no es tu esposa, dice, no ocupa llegar a materializar lo que es esa acción, simplemente con que lo piense y esté sintiendo en su corazón, dice, en ese momento ha cometido adulterio. Vea qué tremendo. O sea, el Señor Jesús se va al corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde emergen todo este tipo de cosas, ahí es donde se generan el odio, la envidia, amargura, todo ello tiene su raíz en el corazón. Vea, todavía no está materializada la acción, podemos decirlo así, de adulterio, la relación, ¿verdad?, con una persona que es ajena a tu matrimonio. No está materializado, pero dice el Señor Jesús, pero si ya están pensando, si ya esta semilla está habitando en su corazón, entonces ya lo cometieron, o sea, ya se generó la semilla, ahí está viviendo.
Entonces el Señor Jesús va al corazón y les dice a ellos: todo el que por causa mía haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o hijos o terrenos, dice, van a recibir 100 veces más y van a recibir también la vida eterna. ¿Qué les está diciendo Jesús a través de estas palabras? Repito, si lo vemos nosotros con un razonamiento lógico, ¿cómo vamos a dejar casas? ¿Cómo dejar a mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre? ¿Cómo dejar todo este tipo? Repito, se trata de cuestiones del corazón, porque Jesús le está diciendo que Él necesita ser una prioridad en su vida. El Señor Jesús quiere ser una prioridad en su corazón. Por eso está diciendo, hay muchas cosas que están establecidas en su corazón, pero si ustedes abren esas cosas, abren ese camino en su corazón, ¿verdad? Lo ponen a un lado del camino y me permiten a mí ingresar, y después las vuelven a poner ahí en la fila, pero yo voy al frente en su vida. En ese momento ustedes han dejado ya muchas cosas, o sea, me han dado una prioridad a mí, y es lo que Jesús está exponiendo a la vida de los discípulos. Ustedes lo hacen de esa manera, ¿y qué pasa? Bueno, van a recibir 100 veces más, van a recibir 100 veces más en este tiempo, y también van a recibir la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos van a ser los primeros. ¿Por qué? En los evangelios vemos constantemente que el Señor repetía estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga, oiga, oiga. ¿Y qué refleja en ello, o cuál es la enseñanza espiritual? Que hay entendimiento espiritual, podemos ver espiritualmente y podemos escuchar espiritualmente. Y es una distancia enorme, 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 muy grande entre el ver de manera natural y el escuchar de manera natural y poder entender. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba enseñando a sus discípulos, les hablaba en parábolas, ciertamente, pero esa parábola traía una enseñanza espiritual, y esta enseñanza estaba siendo dada a los discípulos, los que estaban cerca de Jesús. Había multitudes que estaban siguiendo a Jesús, pero es sorprendente lo que nuestro Señor estaba enseñando a los discípulos. Les estaba dando esa parte. Abran sus ojos espirituales y abran sus oídos espirituales. Porque se pueden sorprender por la parábola y decir, mira, sí, es que esta parábola habla de estas cosas, y podemos tomar una vivencia moral de la parábola, una vivencia moral de la parábola, pero la enseñanza espiritual es la que estaba siendo traída de Jesús hacia la vida de los discípulos. Y ustedes deben de estar listos, deben de entender. Y así era el constante trato con los discípulos, Y en una ocasión le dijo, cuídense de la levadura. Y ellos dijeron, esto dice el Señor Jesús porque no trajimos pan, ¿verdad? Deberíamos de haber traído pan. Pues vamos en esta travesía con Él y vamos a comer, entonces tenemos que estar preparados, debemos de traer pan. Y no, el Señor Jesús decía, cuídense de las falsas doctrinas. Cuídense de las falsas doctrinas, esa es la levadura. Y vea, o sea, Él hablaba, y el entendimiento del ser humano, como es muy limitado, ese entendimiento solo puede abrirlo nuestro Señor. Se pensaba que eran esas cuestiones materiales, en esas cuestiones físicas, ¿verdad? Y se iba el pensamiento por otro lado. Pero es lo que Jesús estaba tratando de enseñar ya a sus discípulos y darles a conocer, que estaba la revelación a través de las palabras de lo que iba a suceder en ese momento y de lo que estaba por suceder también. Por eso dice, muchos ahora que son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos van a ser los primeros. Porque debemos de entender esa parte. Puede haber bastantes interpretaciones relacionadas con esta porción espiritual, pero hoy queremos hablar de una de ellas, y es muy importante. Cualquier ser humano que abra su corazón a Jesús, independientemente de la vida que llevó, y estoy hablando de abrir su corazón a Jesús, es de rendirse a Él, sin importar lo que hubiera hecho con anterioridad. Pero Él dice, en este momento yo quiero abrir mi corazón a Jesús, quiero recibir a Jesús, quiero que Jesús esté en mí, le recibo, le acepto como mi Señor, mi Dios, mi suficiente Salvador. En ese momento llega la salvación a nuestra vida, llega la salvación a la vida de esa persona. Y muchos pueden juzgar lo que fue de ella o lo que ha sido de él,
cómo se comportaba, cómo trataba a los demás, las acciones que realizaba, que tal vez nada tenían que ver con Dios, sino que estaban al otro extremo de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Pero llegó ese momento, llegó ese instante donde esta persona abrió su corazón y dice Jesús, ahí está. ¿Por qué? Porque mi salvación, la salvación que yo estoy trayendo es gratuita, es un regalo, es por gracia, no es por obras del ser humano, es gracia, es un regalo, ahí está dada. Todo aquel que me reciba, ¿verdad?, obtiene la salvación. Entonces vea qué maravilloso es nuestro Dios, su manera de dialogar, de exponer. Por eso fariseos, escribas, cierto tipo de personas que seguían una doctrina contraria a lo que estaba predicando Jesús, en ese momento en su mente y en su corazón tenían deshacerse de Jesús. Tenemos que abrir a este varón, decían, lo que está predicando, pues la gente está poniendo en contra de nosotros. Y no, si nosotros tenemos los conocimientos, nosotros somos los expertos en la interpretación, conocemos los protocolos religiosos y tantas cosas que manejaban a su alcance, pero cuando Jesús vino a traer la verdadera interpretación de la palabra dada, de las ordenanzas, de los mandamientos, empezó a tocar, ¿verdad?, las cuestiones del día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, pues como que empezó a lastimar, así como se lastimó el corazón de este joven rico cuando les puso, ¿verdad?, la vida espiritual de esa manera, también los fariseos, ¿verdad?, escribas, todos aquellos que veían como un choque con las palabras de Jesús, pues dijeron, no, no, esto nos está lastimando. Y había un propósito en ello, algo profético, ¿verdad?, escatológico, y se fue cumpliendo hasta que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí, ¿verdad?, ser enterrado, resucitar, y situaciones que usted ya conoce, que son parte también de la historia, que las encontramos en la palabra, y darnos vida. Entonces, por ello es interesante analizar esta parte del corazón, porque lo que Jesús está tocando en nuestra vida es nuestro corazón. Esa es la realidad, el corazón principalmente. Él quiere ser una prioridad en nosotros. Pasamos ya de carrerita, nos quedan por ahí 10 minutos, porque sigue el diálogo relacionado con esta pregunta de Pedro, que sí, nuestro Señor Jesús vio que había algo en el corazón de Pedro, porque dice, ¿nosotros qué vamos a recibir? Dejamos todo, te hemos seguido y ¿qué vamos a recibir? Y les dice una parábola. El Señor Jesús dice, sucede con el reino de los cielos como con el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el salario de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, vayan ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Les voy a dar lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la tarde hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están aquí ustedes todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, al mayordomo, llama a los trabajadores, págales, comenzando por los últimos que entraron, y termina con los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el salario completo de un día. Y después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más. Pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño, diciendo, estos que llegaron al final trabajaron solamente una hora, y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso, sea bueno? De modo que los que ahora son últimos serán los primeros y los que ahora son primeros serán los últimos. ¿De qué nos habla esta parábola? Y viene relacionado también con la pregunta que le hace Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Maestro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús les habla de las recompensas, les dice lo que van a recibir, pero también les pone en manifiesto esta parábola, el Señor de la viña,
él salió a contratar obreros, sale a contratar obreros, se encuentra uno de ellos y conviene en el pago de esa jornada. Fíjese bien, habla de contratar, habla de contratar. Entonces los primeros que entraron a trabajar con él venían por contrato. ¿Y qué es un contrato? Pues es un instrumento legal en el cual se estipulan las condiciones del trabajador sobre la tarea que va a realizar, pero también las del patrón sobre el trabajo realizado, y se conviene y hay un pago, ¿verdad? ¿Y cómo fue convenido? Bueno, dialogamos, esas son mis intenciones, dice el patrón, cuáles son las condiciones que pones también tú como posible trabajador. Total que ellos convinieron, hubo un arreglo y están contratados, hay un contrato, hay un instrumento. Pero dice la escritura, ellos entran temprano a trabajar los contratados, pero después el señor de la viña va a contratar, bueno, va en busca de más personas para que realicen las labores. Y va a la plaza y se encuentra a personas que están desocupadas, les ofrece trabajar, pero la expresión habla de un salario justo. No vamos a realizar ningún contrato, sino solamente vayan a trabajar. Lo único que yo les digo es que les voy a pagar lo justo. Vea, acá hay un contrato con los primeros, con los posteriores, con los postreros, no hay contrato. Solamente les dice que Él les va a pagar lo justo. Vayan a trabajar, yo tengo trabajo, no estén, si están desocupados aquí, están sin hacer nada, vayan para allá, yo les voy a pagar lo que es justo. Y eso es lo que se conviene en ese momento de palabra, les voy a dar lo que es justo. Y todos ellos van a trabajar, los contratados, los que había un instrumento establecido legal, pues ellos trabajan, es decir, todo el jornal de un día, y los otros van trabajando de manera escalonada, de tal forma que los últimos trabajan menos horas, pero ellos van porque les van a pagar lo que es justo. Entonces cuando llega el mayordomo, o podemos decir también el capataz, para dar el pago a los trabajadores, empieza por, dice la escritura, vamos a leerlo para que tengamos entendimiento. ¿Sí? Dice, se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el salario completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día. Entonces, ¿qué sucede? Aquellos que fueron a trabajar por lo justo, pues recibieron el salario de un día, y así de manera escalonada. Pero cuando ya les tocó a los primeros que entraron a trabajar, ¿qué pasa? Les dan el mismo salario de los que entraron al último. Y empieza la murmuración, porque para ellos es injusto. Ellos dicen, ¿cómo va a ser justo que nosotros trabajamos todo el día, y aquellos que trabajaron menos que nosotros, les están dando lo mismo que recibimos? Esto no es justo, no es justo, no es justo. O sea, ese es un razonamiento lógico, un razonamiento meramente humano. Y con certeza, y podemos ir hasta con legalidad, el patrón les dice, bueno, no tienen por qué enojarse porque este pago fue convenido con ustedes, fueron contratados, ustedes establecieron las condiciones, nosotros también, hay un pago por su trabajo. Entonces el patrón le dice, no estoy faltando en nada, así está convenido. Pero vea que ustedes, al ver que a los demás que trabajaron menos, les pagué lo mismo, empezaron a murmurar. ¿Y por qué empezaron a murmurar? Porque sintieron envidia de los demás. Pero ahora dice el patrón, no tengo yo el suficiente respaldo como para decirles que puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque soy bueno. Porque soy bueno. A ustedes les pagué ya su jornal tal como habíamos convenido, como está en el contrato. Y aquellos vinieron a trabajar por lo que era justo. Y yo, como pensé que lo justo era darle igual, ¿verdad? El mismo salario por la jornada a todos, pues en ese momento se los di. Yo soy el patrón, yo soy el que me encargo de pagar. Entonces no falté en nada. Dice, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de ese día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los de ahora son los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros van a ser los últimos. En pocas palabras, ahí estaba el patrón bondadoso.
Les dio trabajo a unos muy temprano por contrato y les dio trabajo a otros muy últimas horas del día, ¿verdad? A otros grupos y trabajaron menos, pero como Él es bondadoso, les dio lo mismo para todos. Tanto los que entraron muy temprano a trabajar como los que entraron al último. Y ante los ojos meramente naturales, esto pudiera parecer una injusticia. Pero no, como el Señor es bondadoso, Él dijo, voy a darles a todos por igual. Y los primeros no tienen nada que decir porque ellos están contratados por ese salario. Y muchas veces esto sucede, si lo trasladamos a lo secular, sucede en el ámbito laboral. Cuando somos contratados por cierto salario, realizamos nuestro trabajo y llevamos a cabo las actividades propuestas por el patrón, ¿verdad? Obtenemos buenos resultados, pero tal vez hay personas que trabajan menos que nosotros y les están pagando lo mismo que a nosotros. Y empezamos a emitir juicios. ¿Por qué? Si trabajan menos, le están pagando lo mismo que a nosotros. Por eso les digo, son cuestiones del corazón. Cuestiones que están en el corazón. ¿Por qué? No me debe de interesar o importar lo que el patrón esté haciendo con las demás personas. Porque él está siendo bueno conmigo, me ha dado trabajo, yo estoy trabajando porque hay un trabajo ahí convenido y hay una paga, ¿verdad?, establecida y yo por eso voy a trabajar. Los demás a lo mejor trabajan menos y el patrón por su bondad les está dando lo mismo o más que a nosotros, pero es ahí donde el Señor ve la diferencia en el corazón. Ahí ve el Señor la diferencia en el corazón. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro prácticamente, ¿verdad? No trabajen por lo que ustedes en un momento dado van a recibir. No lo vean de esa manera. Ustedes trabajen porque tienen ganas de hacerlo y porque ciertamente esa labor yo no la voy a dejar sin recompensa. ¿Por qué? Volvemos a la cuestión del joven rico. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, Dios, le dice Jesús. Pues Él es Dios, Él es bueno. Y aquí está hablando de la bondad de Él también. ¿Por qué? Porque en este tiempo, hermanos, la salvación está abierta para todo aquel que ha creído en Él. Y muchos dicen, bueno, no, es que es nada más para nosotros y nosotros es de esta manera y nosotros tenemos la verdad y no. No se trata de eso, dice el Señor Jesús, el que abra su corazón, puede ser en el último minuto que Él está respirando en esta tierra, pero abre su corazón a mí, me recibe, ¿verdad? Y como Dios, su Dios, perdón, es su suficiente Salvador, en ese momento obtiene la salvación independientemente de todo lo que hubiera realizado en su vida. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar una acción de Dios? Nadie, nadie. Él es soberano, Él es rey, Él es Dios. No podemos ponernos en contra de este tipo de situaciones dadas por Él, ni juzgar las acciones de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí está la oportunidad para todos. Entonces, esta respuesta para Pedro resultó, y para los demás discípulos, muy interesante, porque el Señor en pocas palabras le está diciendo, ustedes síganme, no se preocupen por lo que van a recibir. Ustedes, al igual que estos trabajadores que decidieron trabajar cuando les dije, yo les voy a dar lo que es justo, ustedes síganme, no se van a quedar sin recompensa. No estén pensando en eso. Yo soy bueno, dice Jesús, yo soy bueno. Y yo no los voy a dejar sin paga y sin recompensa. Entonces esto en situaciones, en cuestiones meramente espirituales, ustedes que están escuchando este mensaje, nos están animando a seguir a Jesús, a ponerlo en primer lugar. Y todo aquello que logremos dejar, el apóstol Pablo dice, bueno, tengo todo como pérdida por la obediencia a Jesús, por seguir a Jesús. Pero es mucho mejor estar siguiendo a Jesús que bastantes cosas que nosotros estamos realizando en esta vida, que incluso no nos traen ningún beneficio. Pero cuando nosotros decidimos abrir nuestro corazón y que Jesús ocupe el primer lugar en él, abrimos el espacio y decimos, Jesús, haz punta en nuestro corazón, métete adelante. Todo lo demás va a ser accesorio, va a ser secundario. Entonces Jesús dice, wow, qué tremendo. Y es lo que nos está ofreciendo nuestro Señor Jesús. Y es tiempo de meditación, de reflexión, de análisis. Por eso dice la palabra, de modo que ahora los últimos van a ser los primeros. Y los que ahora son los primeros van a ser los últimos. Estar hablando de la iglesia, o del pueblo del Señor, ¿verdad? De
el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero vemos esa figura. Aquel que abra su corazón a Jesús va a estar en él. Y es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de hacerlo. Mientras estemos respirando, mientras este corazón siga palpitando, la oportunidad está puesta para recibir a Jesús y ser parte de ese reino tan maravilloso que Él ha traído a esta tierra. Se nos ha terminado el tiempo en esta tarde. Lo único que recuerde son cuestiones del corazón. Señor Jesús le interesa el corazón de cada uno de nosotros. Dios le bendiga, reciban un fuerte abrazo a todos aquellos que nos están escuchando. Hemos aprendido, usted ha aprendido, yo he aprendido y hemos aprovechado bien el tiempo. Así lo dice la palabra. Aprovechemos bien el tiempo porque los días traen su propio mal. Nosotros tenemos que estar preparados para ello, para que eso se convierta en una bendición para nosotros. Transformar el entorno a través de la palabra del Señor, por medio de la palabra del Señor. Dios les bendiga en esta tarde. Nos vemos la próxima semana.